Hola, buenas tardes, maestra. En unos minutitos se incorpora el doctor David aquí a la sesión.
Hola, buena tarde, maestra. Buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor. ¿Bien y usted? Bien, bien, aquí ya listos. Vamos a dar inicio. Ya tenemos la presentación, usted nos va indicando cuando le vayamos avanzando. ¿Vale? Sí. Ok, bueno. Pues muy buenas tardes, estimados amigos. Vamos a dar inicio el día de hoy a una cápsula jurídica más acerca de la utilidad de las guías judiciales en el sistema penal acusatorio, unas guías que fueron realizadas de manera conjunta por los poderes judiciales que ya nos platicará nuestra invitada el día de hoy y que bueno, pues de verdad creo que es algo muy interesante que todos tenemos que conocer. Sean bienvenidos de parte de la Barra de Profesionales en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC a esta cápsula jurídica, la utilidad de las guías judiciales en el sistema penal acusatorio. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Sandra Karimi Chanán Velarde, juez de control del sistema procesal acusatorio aquí en la Ciudad de México y quien participó precisamente en la elaboración de estas guías que nos va a platicar pues su utilidad, su gran importancia que tienen y sobre todo, bueno, para aquellos que somos operadores de este sistema de justicia penal o nos decimos qué beneficio pudiéramos obtener. Maestra, bienvenida, buena tarde, como siempre, es un gusto que se sume aquí con nosotros a venir a compartir este tema. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Le agradezco la deferencia de invitarme a compartir con ustedes. Es para mí un privilegio colaborar con ustedes, ya que siempre están coadyuvando también para la difusión del tema jurídico a un gran nivel. Pues bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir hacer una semblanza lo más breve posible porque fue un proyecto largo y si se me permite un tanto cuanto tortuoso respecto a la génesis y a la gestación de estas guías, porque considero muy importante que se advierta por parte de las personas que están interesadas en ello la legitimación de estas guías y por tanto la conveniencia de utilizarlas. El proyecto de las guías de conducción de audiencias fue posible gracias al impulso, patrocinio y colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América a través de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia, conocida por sus siglas en inglés OPDAT, así como el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la rama judicial de la República de Colombia, ya que jueces y magistrados de aquel país colaboraron con nosotros, pues ellos son los que llevaron a cabo la primera experiencia, así como el Poder Judicial de Puebla y de la Ciudad de México. Respecto a la gestación de estas guías, he de decir que se comenzaron los trabajos en el mes de septiembre del año 2019 hasta el mes de marzo del año 2022, es decir, 30 meses, 2 años y medio. Basados, como ya lo he comentado, en la experiencia de las guías de conducción, así se denominaron, realizadas por la Judicatura de Colombia, es que se comenzaron estos trabajos. Inicialmente se conformaron 2 grupos de trabajo. El grupo número 1, en el cual yo estuve participando, para elaborar los proyectos de las guías de audiencias correspondientes a la etapa inicial. El grupo número 2 trabajó o confeccionó las guías del juicio, para el juicio. Sin embargo, desde las primeras reuniones, cuando empezamos a hacer el listado de todas estas audiencias que podrían concurrir, nos dimos cuenta que las de la etapa inicial eran demasiadas, comparativamente hablando con las de juicio, y por tanto el grupo número 2 apoyó al grupo número 1 también para confeccionar las guías de la etapa intermedia. Estos grupos se integraron por jueces federales de centros de justicia penal federal, jueces de amparo en materia penal, magistrados de tribunales colegiados y unitarios de circuito y estatales de los poderes judiciales de Puebla y de esta ciudad capital. Asimismo, se elaboraron, en una temprana etapa del procedimiento, ya que como lo he mencionado, solo éramos 2 grupos,
y consideramos desde un principio que podríamos también trabajar aquellas guías relativas a especializadas en justicia para adolescentes. Sin embargo, nos percatamos que esto requería precisamente jueces que se dedicaran exclusivamente a esta materia, pues además de sensible, es muy vasto el conocimiento al respecto. Por tanto, en una temprana etapa de este proceso, se conformó un tercer grupo para trabajar estas guías especializadas en justicia para adolescentes. Por supuesto, se conformó de jueces de esta materia, un representante de la Judicatura de Yucatán y una consultora de la Ciudad de México por su experiencia en la judicialización de causas de adolescentes en conflicto con la ley penal. Los trabajos de estas guías comenzaron de manera presencial en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Sin embargo, cuando comenzó la crisis sanitaria que aquejó a nivel mundial, continuamos trabajando. Solo hicimos una muy breve pausa para implementar la logística, y por breve me refiero a un par de semanas tal vez, para implementar la logística y comenzar a trabajar por videoconferencia en tiempo real. Se retomaron las sesiones presenciales en febrero del año 2022 en la ciudad de Oaxaca, y concluimos las tareas, los grupos redactores, en la ciudad de Campeche. El trabajo final se conformó de la siguiente manera. Quedaron 79 guías de audiencia, 79 guías correspondientes a la etapa inicial, 32 guías de la etapa intermedia y de juicio, y 32 guías específicas en justicia para adolescentes, haciendo un gran total de 143 guías. Una vez que los grupos redactores conformamos los borradores, estos fueron cotejados por los integrantes de cada grupo para incorporar a cada una de las guías jurisprudencia aplicable, protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva de derechos humanos, tratados internacionales y ejecutorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de hacer esta primera revisión, se determinó realizar algo que denominamos revisión cruzada. Ello para detectar posibles áreas de mejora y paliar los estragos que puede ocasionar la ceguera de taller. Esta actividad se realizó a través de una plataforma online desarrollada por el personal de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Es decir, los integrantes del grupo 1 revisamos las guías del grupo 2 y viceversa, incluso, como ya lo he mencionado, para evitar los estragos de la ceguera de taller, porque en muchas ocasiones, pues también nosotros ya estamos muy casados con nuestro trabajo, y como yo les llamo a nuestras guías, les llamábamos nuestros hijitos, ¿no? Nosotros veíamos a nuestros hijitos, pues perfectos, ¿no? ¿Quién ve mal o feo a su hijo? Pues nadie. Pero resulta que cuando se hizo la revisión cruzada, pues los compañeros que no eran propiamente los papás, vamos a decir que eran los tíos, pues sí ya les vieron defectitos a nuestros hijitos, que cuando pensamos nosotros que eran perfectos, ¿no? Entonces, esta revisión cruzada fue muy interesante y surgieron muchas más circunstancias que mejorar para estas guías. Después de esta revisión cruzada, a través de la plataforma online, se realizó la socialización de estos borradores con la Fiscalía General de la República, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, jueces locales de control y de enjuiciamiento de las entidades federativas, a través de la coordinación con la presidencia de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIB, así como juzgadores de centros de justicia penal federal y de juzgados de distrito y tribunales de circuito. Es decir, a través de esta plataforma, todas estas instituciones también revisaron las guías y hicieron observaciones a cada una de ellas, resultando que los grupos de trabajo atendimos un total de 2,442 comentarios de forma y fondo.
En aras de maximizar la objetividad, se reconformaron los grupos de trabajo de modo tal que las personas juzgadoras que revisamos y atendimos los comentarios no fuimos las mismas que redactamos los borradores. Después de aproximadamente 100 sesiones de trabajo de cada grupo, traducidas en 600 horas y multiplicadas por todos los redactores, arrojan un total de 33.600 horas de trabajo, sin dar con las horas que también dedicaron los integrantes de la Unidad para la Consolidación del nuevo sistema de justicia penal y OPDAT. Es decir, estas 33.600 horas son horas juez, por decirlo así, que son lo que dedicamos a estas guías. A la par se elaboraron con la colaboración del Programa Internacional para la Capacitación de la Investigación Criminal y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina, las guías para la valoración judicial de la prueba pericial en materias de genética, toxicología, lofoscopía, análisis de voz, identificación humana, odontología forense, análisis de video digital, balística, medicina forense y criminalística de campo. Estas guías especializadas para la valoración de la prueba pericial se constituyen en un instrumento de apoyo al contener criterios generales a considerar para la valoración de la prueba pericial, tales como, solo me refiero a ello, aquí está de ejemplo, errores que pueden presentarse en la prueba, grados de tolerancia permisible asociados a cada etapa que transita la prueba. Para mayor comprensión, cada una de estas guías se divide en 4 subguías. Al inicio cuentan con nota metodológica, al final con un glosario básico y un glosario general. También para estas guías se hizo una revisión sistemática de manuales, literatura técnica científica y protocolos nacionales e internacionales. Desde su presentación, las guías se encuentran disponibles para su consulta y descarga gratuita en la página institucional de la Unidad de Consolidación para el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, como verán, 33.600 horas de trabajo. He tratado de compactarlas solo en estos minutos y porque consideré importante hacer esta narrativa de todo el trabajo, porque todas estas acciones que se realizaron precisamente para llegar al trabajo final, al producto final, están direccionadas justamente, bueno, todas estas acciones tienen como intención legitimar las guías, es decir, en las guías no se va a encontrar el criterio de ninguno de los redactores o la experiencia personal, porque precisamente pues por el propio perfil vocacional que tenemos las personas que nos dedicamos a la impartición de justicia, pues evidentemente tenemos esa tendencia como a tomar las riendas, a dar razones para que nuestro criterio prevalezca y además porque consideramos que nuestro criterio es el adecuado. Sin embargo, creo que este fue una de los filtros más importantes y más difíciles de sortear, porque justamente al tener todos este perfil vocacional y esta personalidad y esta actividad que desarrollamos todos los días, nos era muy difícil a veces acceder a aceptar de alguna forma que tal vez la experiencia del otro compañero no era la adecuada. Incluso hasta se llegó a hacer como una especie de broma local, que siempre que alguien opina, alguno de nosotros opinábamos, en mi experiencia decíamos, no, tu experiencia no. Ese fue un tema muy importante para que las guías fueran totalmente neutras y que no estuvieran plagadas de un criterio personal y, si se me permite decirlo, hasta del propio estilo de cada juzgador, porque mi experiencia no es la misma experiencia de Puebla, de Guanajuato, de Querétaro, de Morelos, porque las guías están dirigidas precisamente para operadores en todo el país. Por tanto, esto fue lo que nos hizo
retrasarnos en muchas ocasiones en discusiones. Había guías que estuvimos semanas discutiendo una guía porque tal vez una palabra, una redacción o una sintaxis poco afortunada ya nos llevaba precisamente a un sesgo o a plagar la guía de alguna opinión personal o que se prestara a alguna interpretación inadecuada. Por tanto, este trabajo y todo este camino que me he permitido compartirles es precisamente para que se tenga claro que las guías son total y absolutamente neutras, están al centro únicamente atendiendo a lo que la legislación procesal requiere para cada una de las audiencias y los insumos que han de administrarse al juzgador para cada uno de los debates, y no están inclinadas a tal o cual experiencia o realidad de cualquier entidad federativa. Por tanto, también este trabajo es de utilidad para solventar problemáticas operativas del sistema penal adversarial, que es prácticamente el tema de esta plática. ¿Cuál sería la utilidad de estas guías? A guisa de ejemplo, podemos mencionar temas que necesitan atención en el ámbito jurisdiccional y que impactan en el desarrollo de las audiencias. El primero de ellos, y creo que es el que más dolores de cabeza nos causa a todos, tanto los que estamos de este lado como los operadores, los litigantes, la unificación de criterios. Es de todos conocido, y la queja más recurrente de los litigantes es esa, ¿no? Que cada juzgador tenemos nuestro propio Código Nacional de Procedimientos Penales y que depende con qué juzgador se tienen que conducir los litigantes para hacer sus planteamientos. Por tanto, en este particular, si estamos direccionados a atender los pasos que las guías de manera clara nos van marcando, pues evidentemente ya las partes sabrán que no se accederá a ciertas peticiones o que serán acotados en determinado momento únicamente para atender la materia de la audiencia. Un ejemplo de ello, un ejemplo de este tema podría ser el famosísimo problemita del artículo 140, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si es que el Ministerio Público privilegió o no la libertad en sede ministerial, si eso impacta o no en la libertad de una persona detenida. Hay otro ejemplo que se presenta con recurrencia en las audiencias de control de detención, precisamente el último párrafo del artículo 146 de la ley procesal, si resulta o no necesaria la búsqueda o localización para colmar la hipótesis de detención. Un tema que discutimos, fue muy discutido en el trayecto de las guías, las audiencias de impugnación de determinaciones del Ministerio Público del artículo 158, ya que primero se planteaba si es que al iniciar la audiencia el que debe de exponer es el Ministerio Público o el impugnante. Este fue un tema que cambió en varias ocasiones en todas las revisiones, porque parece ser que los operadores e incluso los juzgadores también tenemos diversa concepción de los hechos, porque pudiera darse el caso que se considere que sea el impugnante el que tiene que exponer primero, pero había quienes decían que era el Ministerio Público. Después de todas estas sesiones que ya he comentado que fueron incluso ríspidas en algunos momentos, pues se determinó que la guía quedara en un cierto orden, la intervención de las partes, y pues esto es a lo que tendrán que ceñirse los operadores que empleen las guías. De igual forma, impacta mucho en las audiencias la falta de capacitación de los operadores, que todos sabemos que está ocurriendo desgraciadamente con las instituciones públicas principalmente, y la falta de sensibilización de todos los operadores en cuanto a que no saben proporcionar información de calidad en las audiencias. También impacta mucho que no tenemos, desgraciadamente, o cuando menos me hago cargo de la Ciudad de México, que es lo que a mí me corresponde y he vivido, que no tenemos insumos suficientes para instrumentar una logística adecuada, por ejemplo, para atender personas o justiciables que se encuentran inmersos en categorías sospechosas de vulnerabilidad, para poder de manera oportuna hacer los ajustes razonables
y llevar una audiencia sin tropiezos. Todo esto va incidiendo en que las audiencias no se lleven a cabo de manera óptima. También, desgraciadamente, a la fecha, por N cantidad de circunstancias que por supuesto no nos competen, pero pues que sí están aconteciendo, que no existe un efectivo escrutinio de los asuntos a judicializar, pues se ha desnaturalizado la mística del sistema penal acusatorio. Aquella frase también lograda de la reforma de despresurizar el congestionado sistema penal, pues evidentemente ha perdido vigencia, ya que en muchas ocasiones se privilegia la estadística y eso también pues genera muchos conflictos. Otro tema sensible a la par de relevante es la forma en que se resuelven los planteamientos en las audiencias. Al respecto, Manuel Atienza reflexiona que uno de los inconvenientes de la oralidad es que se puede incurrir con más facilidad en falacias y engaños. Abonando al planteamiento, los psicólogos han señalado que tenemos dos sistemas de pensamiento, el rápido y el lento. El rápido es útil para resolver problemas de forma ejecutiva, pero en otros momentos se necesita un pensamiento lento, reflexivo. Hasta un matemático avesado, de lo cual estamos muy lejos, o al menos yo, necesita parar para pensar. La oralidad es el vehículo del pensamiento rápido, pero el pensamiento lento y reflexivo juega un papel muy importante para no cometer errores, lo que dada la dinámica de las audiencias y los principios del sistema de justicia penal, en ocasiones no es factible. Me gusta poner cuando toco este tema un ejemplo que yo viví cuando recién empezamos en la Ciudad de México con el sistema adversarial. Y quiero tocarlo con mucho cuidado porque a veces uno no es asertivo al comunicar y se puede entender que uno está diciendo, bueno, entonces si pido una duplicidad me van a resolver mejor. No necesariamente, pero sí me gustaría poner este ejemplo porque estoy hablando de este tema. La forma en que se resuelven los planteamientos ahora en las audiencias sí nos lleva, como dice Manuel Atienza, al error con más facilidad o a falacias. ¿Por qué? Porque estamos sometidos, todos los operadores y todos los intervinientes de una audiencia, estamos sometidos a un estrés considerable. ¿Y por qué? Porque todos tenemos responsabilidades, cada uno desde su trinchera tenemos responsabilidades relevantes. Trabajamos con la libertad de las personas, con bienes jurídicos, y un error puede costar muy caro y traer consecuencias pues relevantes. Por tanto, de entrada, esto genera estrés. Yo lo equiparo, yo tengo formación de actriz, mucho tiempo trabajé en teatro y yo lo equiparo a eso, a cuando entramos antes de entrar a escena, no obstante tengamos 100, 200 representaciones de una obra y que tengamos perfectamente memorizado el libreto, el trazo escénico, siempre vamos a salir con estrés. Es una cosa muy parecida. Nosotros, aunque vayamos a una audiencia de control de detención, yo tengo 24 años en el Poder Judicial y siempre en materia penal. Al día de hoy, yo sigo teniendo estrés al entrar a una audiencia o al controlar una detención. Podríamos decir, ¿cómo? Si tengo 24 años controlando detenciones, siempre hay algo que te somete a un estrés. No siempre lo sabemos todo, no siempre están agotados los conocimientos. Y el estrés tiene una cosa muy simpática que genera cortisol. Y el cortisol tiene la gracia de que nos nubla el entendimiento. Por tanto, estando bajo un estrés, es difícil a veces hilar las ideas. Y a eso es a lo que voy con este ejemplo. Cuando recién empezábamos en la Ciudad de México con el sistema acusatorio, tuve una audiencia en donde la imputada era una mujer, y de la narrativa, el hecho es lo de menos, lo que quiero decir es la experiencia, de la narrativa del Ministerio Público era evidente que había elementos para vincular a proceso. Sin embargo, la imputada pidió declarar, y cuando ella declara, hace una narrativa de los hechos tan convincente,
que yo inmediatamente empecé a estructurar mis ideas para resolver y pensé que no la iba a vincular a proceso. Incluso ya pensaba hasta dar vista a la fiscalía por la posible falsedad con la que se condujeron policías, denunciantes, porque era tan convincente la imputada. Sin embargo, pidió la duplicidad del plazo constitucional. Este caso, cuando nosotros resolvemos una duplicidad de término constitucional, es uno de los pocos que tenemos la oportunidad de, como dice en los psicólogos, de sentarnos a reflexionar, de hacer uso del pensamiento lento y reflexivo. Es de las pocas ocasiones que tenemos, porque supongo que todos mis compañeros, y si no es así, la mayoría, o cuando menos yo, pues sí, antes de resolver la segunda parte de la audiencia inicial, pues vemos, bueno, yo al menos veo el video de lo ocurrido en la primera parte de la audiencia, y cuando uno se da cuenta ya fuera de ese estrés que genera la audiencia, de ese cortisol que está produciendo nuestro cerebro, cuando yo vi esa audiencia, la primera parte de la audiencia inicial, antes de resolver la duplicidad, la imputada declaró, fue una declaración muy larga, que en la audiencia, insisto, a mí me convenció. Si yo hubiese resuelto en ese momento, yo no la vinculo a proceso por su narrativa. Pero cuando yo vi la audiencia la primera parte de la audiencia antes de resolver, a los 2 minutos, en la tranquilidad de mi oficina, a los 2 minutos de estar escuchando la versión de la imputada, me di cuenta que estaba mintiendo. A los 2 minutos. Sin embargo, insisto, las circunstancias psicoemocionales en las que intelectuales en las que nos encontramos todos en audiencia son muy distintas. Y, por supuesto, al yo verlo con esa tranquilidad, evidentemente era claro que estaba mintiendo. A lo que voy con esto, insisto, este ejemplo a veces no lo quiero dar, o a veces sí, depende de dónde me encuentre yo, porque a veces sí se malinterpreta y después se dice, ¿no? Y ese famoso teléfono descompuesto, pues es que yo vi que una juez dijo que pide duplicidad porque seguro en la duplicidad sí no te lo vinculan, o a la inversa. No es así, solo estoy poniendo un ejemplo de que sí es bien importante tener una herramienta que nos ayude a evitar esos errores que pueden ser muy, muy importantes. Hemos tenido experiencias a la fecha, a pesar de tener pues ya años operando, pero el sistema sigue en ciernes. Hemos cerrado audiencias, por ejemplo, sin pronunciarnos en cuanto a medidas cautelares. Hemos cerrado audiencias y se nos olvidó pronunciarnos en cuanto al plazo de investigación complementaria. No le dimos uso de la voz al asesor jurídico. Eso pasa porque estamos sometidos a una presión importante. Por tanto, es imperioso dotar al juzgador y a todos los operadores de herramientas que coadyuven a fijar la atención y la concentración en información de calidad que permitan reducir al mínimo necesario el error judicial al momento de la toma de decisiones. Por tanto, se tornan al efecto protagónicas estas guías porque delimitan las intervenciones y los insumos las intervenciones de cada uno de los operadores y los insumos que se suministren al juzgador. Yo siempre digo, entre más hablamos, entre más decimos, más nos comprometemos. Entonces, si nosotros como juzgadores dejamos que el operador o el litigante hable todo lo que quiera hablar, que ya no es materia del debate, yo estoy obligada, atendiendo al principio de exhaustividad, a responder o a hacerme cargo de todos y cada uno de sus argumentos, aunque no tengan relación con el debate. Por tanto, sí los tenemos que acotar. Se han dado muchos casos, y lo debe de saber el doctor, que los tribunales federales reponen procedimientos por eso, porque no nos hicimos cargo del principio de exhaustividad. Porque de 25 argumentos del defensor, el juez nos hizo cargo de 5, pero a lo mejor esos 5 tampoco tienen que ver con la materia. Pero como yo dejé pasar esa información, yo me tengo que hacer cargo. Pero es también comprometido para el litigante, porque el litigante entre más dice, más se compromete y también tiene que sustentar y nosotros responder. Entonces, por eso las guías nos van a dar a manera de un listado los requisitos de cada uno de los debates para no excedernos ni aportar información que no sea idónea al efecto.
sé que es muy difícil, ya hemos hecho ya es una broma recurrente cuando hablamos de este tema, pero me parece que ilustra muy bien. Lo decía el filósofo Juan Gabriel, ¿no? La costumbre es más fuerte que el amor. ¿A qué voy con esto? Que los que ya tenemos un tiempo operando el sistema, vamos a pensar que ¿para qué me sirven las guías? Yo ya sé, de alguna forma yo ya sé llevar las audiencias, e insisto, por eso digo, la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? Y ya poniéndonos más serios, pues la costumbre es fuente de derecho, ¿no? Entonces, es difícil que vayamos contra esa inercia. Yo ya sé llevar mi audiencia de tal manera, ¿por qué tengo que usar ahora las guías? ¿Por qué las tengo que usar? A mí sí me gustaría que le diéramos oportunidad por todo lo que les he platicado de toda este trayecto para llegar al producto final, porque la idea es precisamente que las empecemos a usar para empezar a ver los beneficios de las mismas. Por ejemplo, no obstante tengamos ya experiencia en esto, hay algunas audiencias que son difíciles o cuando menos yo no he llevado, por ejemplo, nunca he llevado una audiencia, nunca he presidido una audiencia de declaratoria de abandono de bienes, un sobreseimiento por amnistía, una exhumación de cadáveres. Yo no he llevado ninguna audiencia de ese tipo. Y cuando hablamos de las guías en otros foros, yo pregunto a los presentes si han llevado alguna audiencia de esta materia, me contestan que no. Entonces, es tan importante, a veces ha ocurrido que incluso estamos ya en una audiencia por la circunstancia que sea, porque fue mal generada, porque hubo una cadena de errores, por lo que sea. Pero ya estamos en una audiencia y resulta que quien la solicita, por poner un ejemplo, es que es una prórroga de investigación. Y cuando empieza el solicitante a darnos la información resulta que no es una prórroga de investigación, que a lo mejor lo que se le está pidiendo es una reapertura. Y entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Y si no sabemos cómo cambiamos la materia de la audiencia, la diferimos, no, podemos tomar nuestra guía nuestras guías y decir, a ver, posiciones en tal hoja, ahora vamos a llevar la audiencia, vamos a cambiar la materia y no diferir la audiencia y no retrasar la impartición de justicia y optimizar los recursos. Es decir, hay muchas bondades que nos aporta el uso de estas guías. E insisto, yo, por ejemplo, cuando todavía las guías no se presentaban, las estábamos trabajando y teníamos, entre otros compromisos, el de la secrecía. No podíamos divulgar la información, no podíamos decir, y menos usarlas o facilitarlas, porque todavía no estaban autorizadas. Y yo no recuerdo ahorita la materia, pero tuve un par de audiencias que nunca había yo llevado y pues sí hice un poquitín de trampa y tomé esa guía que aún no estaba autorizada porque yo no sabía realmente cómo direccionar esas peticiones. Y yo creo que a todos nos puede pasar, con independencia de que tengamos mucho o poco trabajo, en algún momento vamos a llegar al momento en que estemos en una audiencia que no sabemos cuál es la directriz a seguir. Por tanto, yo invito a todos a usar estas guías. Creo que también tendrán un gran nicho con las personas que, insisto, para los que ya estamos operando es como un poquito difícil ir contra esa inercia de ya trabajar como sabemos trabajar. Pero bueno, el nicho más importante ahorita será los estudiantes, los que están empezando, las personas que no tienen experiencia en la materia, que desgraciadamente sigue ocurriendo, llegan a las audiencias abogados, defensores, que teniendo en sus manos la libertad de una persona, se atreven. Eso es algo que es difícil a veces controlar, pero bueno, y además yo sé que en términos del 121, pues no hay capacidad técnica, los podemos relevar del cargo, pero también sabemos que ya es criterio uniforme de salas y de juzgados federales de que no los podemos relevar, que se tiene que quedar y el defensor público ayudarle al privado que no sabe. Entonces, a veces, porque es motivo de reposición si lo relevamos. Entonces, a veces es difícil eso, pero también el imputado quiere. Es que yo quiero a mi abogado que elegí, pero su abogado no sabe nada, señor. Bueno, pues mínimo ahí le va la guía, señor. Sígala de la pasito a pasito, así, parvulitos. Es decir, también se pueden
En eso pueden colaborar mucho las guías. Finalmente, debo decir que ya hubo un monitoreo para apreciar el impacto de estas guías en la reducción de los tiempos de audiencia, lo que se dio con la colaboración institucional de Tribunales Superiores de Justicia de Chihuahua, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo, y como ejercicio espejo en centros de justicia penal federal de las mismas demarcaciones. Mediante el sistema online desarrollado por la Unidad para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Este monitoreo se hizo de julio a diciembre del año 2022, donde se registraron datos de 78,344 audiencias, cuyos resultados preliminares son que el uso de las guías tuvo una reducción de 4 minutos en el global de duración de audiencias. La reducción de la duración de audiencias se incrementó en la medida que las guías se utilizan con mayor frecuencia. El uso de las guías incide en la reducción del diferimiento de las audiencias. En este caso, es el ejemplo que acabo de poner. Ay, esta no es la materia de la audiencia. Ay, señoría, discúlpeme. Entonces, desisto de mi petición y la vuelvo a pedir para otra fecha. No, abogado. Vamos a reestructurar, agarre su guía y nos vamos sobre esa guía. Esto ya se detectó en este monitoreo, que incide precisamente el uso de las guías en la reducción del diferimiento de las audiencias. Algo muy importante, máxime que sabemos que estamos ya en una austeridad, ahora ya es austeridad republicana, aunque el Poder Judicial de esta ciudad ya tiene tiempo operando bajo medidas de austeridad presupuestaria. Entonces, esto también es muy importante. Sabemos que esta información tal vez no es al 100% exacta, porque tiene que ver con cuestiones también de secrecía en la información, pero tenemos un aproximado en la Ciudad de México del costo de una audiencia. La hora audiencia en la Ciudad de México es de 23,000 pesos la hora audiencia. En el Poder Judicial Federal hay un estimado aproximado de 60,000 pesos la hora audiencia. Por tanto, pareciera, es un momento que dije los resultados del monitoreo, reducción de 4 minutos en la duración de una audiencia, por Dios. Es decir, si el dinero, yo siempre lo digo, es una de las frases que utilizo mucho en mis audiencias y tal vez a mucha gente no le hace muy feliz, pero es cierto, yo siempre digo, el tiempo es el único recurso que no se recupera. Entonces, si no te duele perder el tiempo, que para mí sí, es dolorosísimo. Bueno, un minuto, la hora audiencia cuesta 23,000 pesos en la Ciudad de México y en el Poder Judicial Federal 60,000 pesos. ¿No te duele el tiempo? Entonces el dinero, y a todos nos cuesta porque todos tributamos. Entonces es bien importante, ¿no? Ir haciendo esa reducción de tiempos de los tiempos de las audiencias. También hubo una medición cualitativa en este monitoreo, se encuestó a 1,000 servidores públicos, en donde se conocen, 77,2% conocen las guías, 50,90% las usan y 40% lo hacen con frecuencia. El 92,73% se encuentran satisfechos con el uso de las guías y el 95,87% las consideran útiles tanto dentro como fuera de las audiencias. También se entrevistó a 215 servidores públicos y el 56,74% advierten beneficios tales como claridad en las resoluciones judiciales, mejora en la argumentación y reducción de la duración de las audiencias. En la medición cuantitativa se está prospectando que en el futuro el impacto podría incrementar la productividad entre el 6 y 13% sin necesidad de gastar recursos adicionales. Se identificó que la reducción de tiempos es mayor en tipos de audiencias como el procedimiento abreviado y juicio oral. Por tanto, ante este panorama, por su naturaleza, las guías de conducción de audiencia coadyuvan en gran medida a materializar una justicia más transparente y una mejor rendición de cuentas. Así vamos a evitar en lo posible que se diga lo que ya mencionamos, que cada juez tenemos nuestro propio código y que pues habrá que entendernos, ¿no? Pareciera inocuo, pero sí tiene repercusiones en la praxis, ya que hay un amplio margen de incertidumbre en los operadores de saber cómo o qué información le tienen que suministrar a un juzgador. Muchas veces fondo es forma y lo sabemos.
Corrijo, forma es fondo. Las guías también transparentan la actividad jurisdiccional, pues en la medida de que se sigan estos lineamientos, se reduce la especulación del actuar de la autoridad judicial, lo que puede incluso involucrar la ética o integridad del juzgador, porque se puede pensar, ¿por qué en una audiencia este juez me pidió esto y acá no me lo pidió? Y eso impactó en la resolución. Por tanto, el uso de las guías menguará esta especulación respecto de la actuación de la autoridad judicial. Se impacta también en una mejor rendición de cuentas frente a las respectivas instituciones y la sociedad en general, por lo ya mencionado, una optimización de recursos materiales y humanos y pues, la consecuencia indefectible que ya se dijo de la reducción de horas de audiencias con todo lo que ello apareja, y que se promueve, por supuesto, la pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional. Y por tanto, siempre me gusta terminar este tema refiriendo la frase del filósofo Séneca: justicia tardía no es justicia. Por tanto, evidentemente, estas guías nos ayudarán a coadyuvar en esta justicia pronta y expedita a lo que estamos obligados. Pues esta es la intervención, espero que sea de utilidad y si tiene algún comentario, doctor. Sí, maestra, muchísimas gracias. Pues invitarnos a esta reflexión, ¿no? Que pues nos va a ayudar a todos a digerir un poquito más este sistema. Ya lo comentaba usted al inicio de su plática, pues lógicamente que cuestiones estadísticas han venido a complicar las audiencias, la duración, y bueno, si a eso ya le añadimos nuestra falta de preparación, pues sí se complica, ¿no? Creo que es algo muy importante que tenemos que entender. Hay veces que nos molesta que nos acoten por parte de los jueces, ¿no? Que, oye, pero de repente cuando te pones efectivamente a analizar, pues estamos en otros temas que no son, depende del acto procesal donde estemos, y de repente queremos traer temas que, si estamos en control de detención, queremos traer temas de vinculación, y entonces, pues, no nos centramos, ¿no? Y creo que para eso nos pueden ayudar estas guías. Yo creo que no podemos llamar a alguien ahorita experto, porque bien lo dice usted, son muchísimas cosas que pueden salir de bote pronto, encontrarnos a una persona que de repente tienes que hacer un ajuste porque no oye, porque no ve, porque se siente mal, o sea, son muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, creo yo teniendo lo básico como son estas guías, y bueno, pues no nos van a resolver lógicamente el litigio, ¿no? De cómo vamos a plantear nuestras audiencias y todo, porque va a ser caso concreto seguramente, pero sí podemos evitar ese peloteo que muchas veces vemos, ¿no? Y 5 veces el uso de la palabra en las partes, y entonces empieza información que no estaba, y nos empezamos a perder bastante, ¿no? Creo que tenemos que centrarnos en la utilidad que le debemos de dar a estas guías, que bueno, pues no es para menos toda la inversión ahora que le hicieron pues bastantes personas como usted y muchos juzgadores, donde pusieron su experiencia, y eso de neutralizarlas creo que fue maravilloso, porque eso nos va a ayudar a entender que el camino que veamos en esas audiencias pues no nomás fueron revisadas o hechas por una persona, sino fueron por varios, bajo varias perspectivas, que lógicamente, pues bueno, viene empleada la parte del juzgador, ¿no? Pero también nosotros como litigantes creo que podemos hacer muchísimas cosas al momento de plasmarlas en esa mesa de litigación, para facilitar el trabajo pues a todos, ¿no? En vez de aventarnos 1 hora de audiencia inicial o 2 horas, pues en media hora bien concreto, sabiendo tu prioridad del caso, cómo se va a plantear, creo que es más que suficiente, ¿no? Pero esto es un compromiso que debemos hacer todos, porque esto efectivamente, como bien lo menciona, pues cuesta, ¿no? Maestra, por acá tenemos unas preguntas que nos señalan, y a mí también, yo recuerdo, estaba en un juicio de justicia para adolescentes, en la etapa de juicio, y el juez, fue la primera vez que las oí, nos dice, bueno, y les recomendamos estas guías judiciales que está implementando el Poder Judicial.
Y bueno, lo primero que viene a la mente es, bueno, ¿y son obligatorias? Mm. También nos están preguntando por otro. ¿Esta es la pregunta? Sí. No son obligatorias, pero úsenlas, no sean así. No son obligatorias, pero en el Poder Judicial Federal sí ya están, creo que están en vías de ello, y hasta este momento ya es uno de los elementos a considerar en el Poder Judicial Federal para las visitas de inspección que les hacen. Ya es un rubro que se considera en las visitas de inspección, que se utilicen las guías. La idea tal vez esté direccionada a eso, en algún momento hacerlas obligatorias, pero bueno, yo creo, por eso me gusta mucho tocar estos temas cuando hablamos del uso de las guías. Lo que dije, tiempo, dinero, es tiempo, es dinero, es, ahorita lo que usted decía, luego son tantas ideas que uno no aterriza, pero lo que usted decía es una de las ideas que no expresé, pero efectivamente, claro, además de los tiempos, si nosotros estamos concentrados, nuestro proceso intelectual en las audiencias debe de estar al 100 en eso. ¿En qué voy a plantear? ¿Qué voy a debatir? Nosotros, ¿qué vamos a resolver? Y entonces, si además estamos preocupados porque no sabemos cuál es el siguiente paso de la audiencia, ¿qué utilidad tendría? A veces por estar en eso, ¿qué sigue, qué sigue, qué sigue? Desvío mi proceso intelectual en otra cosa. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Por estar a lo mejor buscando, es que, ¿qué sigue? Ya pasó algo, ya nos dijeron algo, ya no escuchamos, ya no supimos, ya no nos regresamos y entonces ya no sabemos argumentar de aquel lado y nosotros resolver. Entonces, si tú tienes a un lado tu guía y con la palomita, ¿no? La famosa lista de chequeo. Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. Ahí no necesitamos el proceso intelectual, ¿eh? Porque ahí entra lo que en términos de neurociencia se llama la red neuronal por defecto. Es decir, yo puedo estar viendo mi listita, poniéndole tachicitos o palomitas, con la red neuronal por defecto, sin necesidad de utilizar mi intelecto. Mi intelecto lo tengo en eso, en el argumento, en la resolución, en el debate. Entonces, sí, reducimos tiempos, pero también es una herramienta que no nos distrae. Entonces, estos elementos son los que yo pensaría que pues, nos deben de motivar a usarlas, ¿no? No, por supuesto, no son obligatorias, cuando menos en el Tribunal de la Ciudad de México, pero si ves que te va a ayudar a todo eso, pues pensaría que es una buena opción. Sí, claro. Y bueno, pues también que se hiciera como el conocimiento mínimo para poder litigar, ¿no? Porque como dice usted, habemos cada compañero que nos subimos que de repente ni eso mínimo llevamos, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Y es multifactorial, ¿eh? Puede ser déficit técnico o déficit ético. Y el primero tiene remedio, ¿no? El segundo, desgraciadamente, no. Pero el primero tiene remedio, sí, que así. El primero tiene remedio y uno de ellos puede ser nuestras guías, ¿no? Tengo déficit técnico, como el ejemplo que puse hace un rato. Me llega un abogado que, como luego yo les digo, con kinder trunco. Entonces me llega, ok, abra sus guías, abogado. Bueno, no las abra porque no están a la venta. Esa es otra cosa. Este fue un proyecto totalmente sin ánimo y fin de lucro. Pero se pueden descargar. Hay tantas tecnologías y herramientas y si tú vas preparado y eres una persona metódica, entonces antes de tu audiencia ya sabes de qué es la materia, la bajas en un dispositivo o si vas a una audiencia donde no te permitan usar un dispositivo electrónico, porque en eso sí hay variedad de opiniones, bueno, imprimes tu guía y entras con tu herramienta, ¿no? Entras con tu herramienta. Entonces, pues ese es el tema. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, por aquí estamos viendo varias preguntas. Nos dicen que solo en materia penal se aplican estas guías. Sí, solo son en materia penal en este momento, que como lo dije, etapa inicial, audiencia de juicio, las de adolescentes en conflicto con la ley penal y se está trabajando en materia federal, se están trabajando ahorita en materia federal para, se me fue ahorita la materia que están trabajando ellos, pero solo son federales, apenas están trabajando y también se pretende un proyecto para ejecución.
Perfecto. Nos dice, cuando un operador del derecho no cumple con los protocolos señalados en las guías, ¿qué procede? No, pues no hay una sanción, es decir, que esté especificada en alguna normatividad. La sanción o la consecuencia es que esa falta de pericia para llevar, para aportar la información que el juzgador necesita, va a impactar en la resolución, necesariamente. Va a impactar en la resolución. Y por supuesto, eso también le puede generar alguna responsabilidad, ¿no? Que sea una defensa, que no haya sido una defensa adecuada. O sea, todos tenemos responsabilidad, insisto, cualquier cosa que se nos pase nos puede generar algún problema, ¿no? Ok. Dice, ¿la rapidez al narrar en las audiencias es correcto para evitar el error y las falacias? ¿La rapidez en qué? ¿Al narrar en las audiencias es correcto para evitar el error y las falacias? Pues es que el error y las falacias pueden incurrir, así sea rápida o no la exposición. Eso depende también ya de cada juzgador, que es el juzgador el responsable de dirigir la audiencia. Es decir, si el cada quien tenemos distintas habilidades. Si el juzgador es una persona que requiere más rapidez y puedes tomar sus notas de manera adecuada, pues esa ya es una circunstancia de cada juzgador, pero también de los operadores. A veces los operadores no llevan sistematizada su información y, y lo hacen de manera más pausada, más lenta, porque no saben ni de qué se trata y justamente ese es el tema, ¿no? De que si tú te regresas a los puntos que te dice la guía, pues evidentemente vas a ir depurando esas fallas, ¿no? Y esa falta de pericia, pero no podría yo generalizar eso, que si la exposición es rápida o no, eso te va a traer o no menos errores. Eso depende de las habilidades de cada uno de los operadores. Es Sí, complicado, claro. ¿eh? Este sistema no es sencillo, no es sencillo. Sí, no, y aparte, bueno, pues lógicamente que uno de repente ordenas, pues que traes unos puntos donde los vas a ir desglosando, pero bueno, ustedes muchas de las ocasiones se sorprenden, ¿no? Cómo van haciendo precisamente ese detallado de lo que dijo la defensa, lo que dijo la fiscalía, lo que dijo la asesoría jurídica, y de repente, pues sí, contestarla a todos, y bueno, no nada más una audiencia, en turno, 5 o 6 audiencias, ya cansados, o sea, somos humanos, ¿no? Y claro que sí, pues podemos incurrir en un error, en una distracción, en una falta de concentración por ese tipo de cosas, ¿no? No, y a todos nos pasa, no nada más lo que usted dice, doctor. Desgraciadamente, yo sé que no es lo ideal, pero no vivimos en el mundo ideal. A veces no nada más lo que usted dice, que tenemos una audiencia tras otra, sino a veces estamos ahí y ya nos están informando en una audiencia. Hey, tienes unas medidas de protección que ya se te están venciendo. Hey, tenemos un informe que pidió el federal de 4 horas urgente. Hey, entonces, y ustedes también, ¿eh? Ustedes también, porque de repente ya saben que tienen la siguiente audiencia y ya están llegando a tarde y entonces tarde a la siguiente y entonces ya les urge acabar esta porque el juez de la siguiente audiencia los va a multar si no llegan o van a declarar abandonado una defensa, eso es delito. O sea, todos estamos sujetos a una presión muy importante. Entonces, a veces somos humanos. También siempre que toco este tema, me gusta mucho recomendar, si no lo conocen, lo recomiendo mucho. Es un libro de no es un libro, bueno, viene en un libro, el libro se llama El Libro Negro, pero esa es una serie de cuentos y el cuento se llama, en internet podemos encontrar el cuento, se llama El Tribunal Electrónico de Giovanni Papini. Esto viene a colación por eso. Afortunadamente todavía no llegamos a eso, a esa historia. El nombre dice de qué se trata, ¿no? El cuento, el Tribunal Electrónico. Afortunadamente no hemos llegado a eso y espero no llegar nunca. Es decir, somos seres humanos los que estamos resolviendo. Y también son seres humanos los que nos aportan los insumos para dirimir una controversia. Y estamos sujetos a eso,
que ya tengo la siguiente audiencia, que me van a multar, que el juez de allá es bien intolerante porque no me deja llegar tarde, que entonces me van a declarar abandonada la defensa, que mi jefe me va a correr si no llego, por ejemplo, ¿no? El Ministerio Público y nosotros también ya tengo la medida que o tengo un término constitucional que se me está venciendo y este abogado sigue, como usted bien dice, hablando de N cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la audiencia, y si yo le digo, abogado, concrétese, me va a decir, me está violentando mi derecho de expresarme. Es una serie de cosas complicadas. Y entonces estamos sujetos a eso. Y también, ¿y qué tal que tengo que llevar a mi mamá al médico? ¿Y qué tal que el niño ya nadie va a entrar a la escuela porque en mi audiencia yo quedé que iba a salir pronto, pero no salí pronto porque el Ministerio Público tiene, o el defensor o el asesor tiene 3 horas diciendo lo mismo y el juez no hay forma de que lo calle porque el juez tampoco sabe controlar la audiencia y entonces a mi niño ya está en la calle porque nadie va a... O sea, somos humanos, estamos sujetos a todo eso, ¿no? O me van a cerrar el banco y entonces ya se me venció la hipoteca y entonces me van a lanzar y nomás no acabo con esta audiencia. Es un drama. Entonces, como somos seres humanos que estamos inmersos en esas pasiones, en esos problemas mundanos, tenemos esta herramienta de las guías, mínimo nos va a acotar a eso. Yo sigo al pie de la letra mi guía y eso me va a reducir el margen de error y de omisión, porque así como los mandamientos, ¿no? Se peca, bueno, que se peca de obra y de omisión, acá también nosotros hay delitos de omisión, ¿no? Entonces, Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Perfecto. Y por último, nos preguntan si existe un término de tiempo de alguna audiencia que digas, tiene 1 hora. Yo creo que Pues es que depende el caso, es muy difícil dar una respuesta particular. Hay asuntos, por ejemplo, ahora justo que es cuando estábamos en el proyecto haciendo las guías, un compañero del Fuero Federal que estaba con nosotros nos platicaba de un asunto que tuvo en donde le formularon imputación. Para la formulación de imputación se tardaron 1 semana. 1 semana. Es decir, hay asuntos, no podrías acotarlos. Imagínese si para formular la imputación de todos los hechos, de la cantidad de hechos, de la cantidad de información, tardaron 1 semana. Es complicado que yo le diga, a ver, en tu argumento, te voy a dar 15 minutos o 2 horas. Es complicado, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todo depende del juez, porque él dirige el debate. Y el juez no debe permitir y estar a eso voy, con todos sus sentidos y con toda su atención en eso. No en, justo, ¿cuál es el siguiente pasito de la audiencia? No te preocupes, voltea a ver tu guía y ahí está, y lo vas tachando. Ahí no metas tu intelecto, mételo en esto, en el tema que estamos resolviendo. Entonces, ahí es donde el juez, que es el director del debate, tiene que estar atento y escuchar y decirle a los litigantes, al que esté en uso de la voz, abogados, ella es un argumento circular, ya lo dijo 3 veces, ¿algo distinto? Eso es de nuestra parte, pero también los litigantes también todos tienen que estar pendientes, todos, porque entonces el litigante es el que tendría que alzar la mano y también ir poniendo atención. Su señoría, si el juez no sabe, no tiene habilidad para dirigir el debate, porque de todos lados hay cosas así, si el juez no tiene esa habilidad o se le pasó o se distrajo, el otro sí, va a alzar la mano y decir, señoría, dígale a mi colitigante que se concrete al argumento distinto, porque eso ya lo dijo 3, 4 veces. Es como una colaboración de todos, ¿no? Todos tienen que estar pendientes. Y sí, ya cuando veamos que se está insistiendo en lo mismo, pues no hay forma de permitirles que sigan hablando. O sea, es ir controlando el flujo de información. Por eso digo, hay que tener cuidado, porque si dejas entrar información que no tiene que ver con tu debate, ya te comprometiste. Todos, ¿eh? ¿Dónde estaba el colitigante cuando no dijo ya? Porque también el colitigante va a tener que contestar las 48 cosas que no tenían nada que ver, ¿no? claro. Entonces, pongo un ejemplo siempre en este tipo de preguntas. En un control de detención, usted creo que también lo decía, en un control de detención me empieza a dar cuenta el Ministerio Público con el dictamen de evaluación del objeto robado. Entonces, yo lo acoto y le digo, para el control de detención, abogado, ¿usted considera que necesito la evaluación? Por lo general me dicen, no, su señoría,
Entonces le pido solo concrétese, solo me interesa ahorita el control de la detención. Pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo en esta viña del Señor. Ha habido quien me dice, porque sí me han contestado, cuando les digo lo mismo, abogado, considera, el testigo de propiedad o la necropsia para el control de la detención, ¿considera que yo necesito la necropsia para controlar la detención, el resultado de la necropsia? Y hay quienes me contestan, sí. Pero, insisto, pues para eso está el que controla el debate. Entonces ya uno le dice, pues yo no lo considero. ¿Sí? O sea, ¿sí me explico? Es un montón de herramientas y habilidades que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Porque va a haber quien me diga, y ha habido, quien me dice, sí, yo sí, no, pero yo no, entonces no, gracias, lo que sigue. Sigue participando. Pero también puede haber jueces que si el Ministerio Público lo contesta, sí, yo sí, y el juez diga, adelante. Claro. No hay una respuesta que sea correcta para este planteamiento. Habrá que utilizar el sentido común, nuestras herramientas, nuestra atención para ver qué está pasando e ir depurando. Y no ser intransigentes, porque el ejemplo que ponía, una imputación que duró una semana, no le puedo decir a las partes para el debate, solo tienen 15 minutos. No, tampoco. A lo mejor sí habrá que hacer o utilizar las herramientas de ir a lo mejor hasta haciendo recesos cuando así lo amerite. ¿Por qué? Porque sabemos que después de ciertos minutos, 15 minutos, ya perdemos atención. Ya no le voy a poner atención, abogado. Pero bueno, sé que va a seguir argumentando, vamos a recesar 10 minutos, vamos continuando. Pues habrá que ser flexible y ver el caso en particular. Claro. Pues maestra, de verdad, muchísimas gracias. Esta invitación tan grande que nos hace a todos los operadores de este sistema, creo que no tenemos que tomarlo pues ni obligatorio. Éticamente creo que sí lo tendremos que hacer, pero pues tomarlo como eso, una herramienta que nos va a ayudar a realizar nuestro trabajo de forma fácil y bueno, pues digerible para todos, ¿no? Porque va a ser un beneficio para todos, y no nada más hablando de defensores, sino también de cualquier operador, como bien lo dice usted. Y bueno, pues esa es la idea, ¿no? De que este tipo de herramientas la podamos difundir, podamos sacarle esa utilidad que tiene y bueno, pues valorar todo el trabajo que hicieron ustedes donde nos comparten este tipo de guías, ¿no? Pues maestra, nada más me gustaría si podemos proyectar la presentación, solo nada más para que se vaya viendo la estructura de las guías. Eso sería todo, nada más. Sí, maestra, claro que sí. Desde la primera, nada más, bueno, esa es la presentación, esa es la carátula. Si gusta avanzar, doctor, si me hace favor. Ahí están, tiene unas directrices generales que son para las audiencias. Hay dos grupos, por decirlo así, de directrices generales. Unas son para las audiencias públicas y otras que son para las audiencias que se llevan de manera privada. Si gusta, doctor, avanzar, por favor. Esas siguen siendo las directrices de la audiencia privada. Adelante. Esas son las estructuras de una de las guías. Si gusta más adelante, doctor. Más así, nada más esas son las estructuras. Como verán, se van determinando cada uno de los puntos, las intervenciones de las partes, lo que se le tiene que proporcionar como información al juzgador. Si gusta, doctor, avanzar. Esa es nada más de la valoración de la prueba pericial. Esa es la de genética. Si gusta, doctor, avanzar. Como les dije, tienen unas notas metodológicas al inicio. Más adelante, si me hace favor, doctor. Tienen un glosario general y un glosario particular. Más adelante. Así es. Y finalmente, pueden incluso a través de la pantalla, para visitar el micrositio de las guías, se puede escanear ese código QR, por si alguien lo quiere copiar, porque como les dije, es un proyecto que no tiene
ánimo de lucro, mucha gente, porque la verdad está muy bonito, el ejemplar que nosotros tenemos es muy bonito, pero no están a la venta, se pueden bajar en cualquier dispositivo a través de ese código QR y más adelante, doctor, si me hace favor. También ese es el link también para accesar a las guías. Ahí se encontrarán tanto las guías de audiencias como las de la valoración de la prueba pericial. Perfecto, maestra. Sí, ya tenemos los datos. Vamos a tratar de difundirlo también el link en los grupos que tenemos, de los que han asistido y nos hicieron favor de vernos por Facebook Live y todas las redes. Se los haremos llegar. Pues maestra, nuevamente muchísimas gracias. De verdad, siempre es un gusto oírla, saber que tenemos gente tan competente como usted haciendo estas labores de, pues como dice usted, sin ningún lucro, sin ningún ánimo más que facilitar la justicia a todos los operadores. Creo que es en beneficio de la justicia. Muchísimas gracias de nuestra parte, maestra, entregarle su constancia de participación aquí con nosotros. La brevedad se la haré llegar. Y bueno, pues nuevamente agradecerle el haber estado aquí. Es la primera vez que está con nosotros. Seguramente les seguiremos invitando con otros temas muy interesantes que sabemos, pues bueno, la experiencia que les va dando el manejo del sistema acusatorio día a día a ustedes como juzgadores, pues los ponen en una posición mucho mejor para poder entender. Maestra, muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Buenas tardes a todos. Igualmente, doctor, buenas tardes, tarde-noche a todos. Gracias. 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 Gracias a ustedes.